Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo de nuestra serie Divina Actividad. Hoy conoceremos un segundo rasgo de la personalidad de Dios, que es muy importante que lo entendamos. Este rasgo es que Dios es justo. Veremos la perspectiva de la justicia desde los ojos de nuestro divino Dios. Justicia. Orden que Dios procura establecer en su creación, donde las personas reciben el beneficio de la vida con Él. La justicia constituye el tema ético central del Antiguo Testamento. El hombre a veces no capta la importancia del concepto por no darse cuenta del amplio espectro de su significado. Y lo puedes ver en la vida cotidiana. Los conceptos que las personas llegan a tener acerca de la justicia siempre tienen una inclinación natural a que sea algo justo para ellos. Pero debemos de entender que la justicia va en dos vías. Así que, ¿qué te parece si profundizamos acerca de este tema? ¿Cuál es la naturaleza de la justicia? Es a través de la justicia que encontramos un parámetro en función del cual se determinan penas por quebrantar las obligaciones correspondientes a la sociedad. Recuerda que dentro del propósito de la creación del hombre y la mujer, Dios siempre diseñó y planeó que el hombre viviera en sociedad. Por lo tanto, para poder llegar a una convivencia social, es muy importante poder cumplir las normas y reglas que Dios nos ha dejado para ese propósito. También debemos de entender que la justicia es la medida por la cual se aplican las ventajas de la vida social, incluyendo los bienes materiales, derechos de participación, oportunidades y libertades. La justicia es el parámetro tanto para el castigo como para los beneficios que obtenemos al estar entendiendo cuáles son las reglas divinas establecidas para toda la creación. La justicia presupone que la intención de Dios es que todos vivamos en armonía dentro de una comunidad y, por supuesto, honrando y glorificando su nombre, sin hacerlo a un lado, porque tenemos que recordar que esta tierra en donde vivimos, no importa el país en donde te encuentres, no importa el idioma que tú hables, todos los seres humanos que el día de hoy poblamos la tierra, los que la han poblado en el pasado y los que la poblarán en el futuro, estamos en un territorio creado por Dios, estamos dentro de su territorio, estamos dentro de su propiedad. La justicia bíblica es entonces ese, ese rasgo de la personalidad de Dios que nos va a restaurar para poder vivir en comunidad. Y esa comunidad la llevamos a nuestro círculo más cercano, como es la vida conyugal, como es la vida familiar. Y de ahí extendiéndose a los diferentes roles que cada uno de nosotros desempeñamos dentro de la sociedad en la que vivimos. Y esa es la naturaleza de Dios. Dios es un Dios justo y utiliza ese rasgo de su personalidad para todo lo que hemos mencionado. Por el otro lado, también debemos de reconocer que nosotros, por naturaleza, no somos justos. El Salmo 14, verso 1, dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y lo que menciona
este Salmo 14 en su verso 1, pues simplemente prende la televisión, ve los noticieros y te darás cuenta de toda la necedad que el ser humano manifiesta cada día, como el hombre tiende a corromperse, a hacer obras abominables. La justicia no es innata de nuestra naturaleza, solamente es innata en la naturaleza de Dios. Y el apóstol Pablo habla acerca de la lucha para seguir la ley de la justicia y nos la pone al descubierto al explicar a la iglesia en Roma, en el capítulo 7 de Romanos, cómo es esa lucha constante. Yo te invito a que vayas a ese capítulo 7 del libro de Romanos para que puedas comprender esa lucha constante que llevamos por hacer el bien o por ceder ante la tentación de ceder al mal. El Salmo 91. El Salmo 91 es un ejemplo de los beneficios que Dios nos da si nos mantenemos fieles a su palabra y en obediencia a sus estatutos. Romanos capítulo 6, verso 23 nos dice que la paga del pecado es más, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y en Gálatas capítulo 5, versos 16 al 21, encontramos un ejemplo del castigo que recibimos cuando nos apartamos de la obediencia a lo que Dios dice. Y mira, ¿qué te parece si vamos a la escritura para que comprendamos un poquito mejor de lo que estamos hablando? Ve la belleza de lo que nos habla el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esto habla de una completa cercanía al Dios Altísimo. Yo creo que tú has visto tu sombra. La sombra está inmediatamente pegada a ti y dependiendo de la inclinación y de la luz solar que te esté dando, es el tamaño, la dirección y la forma de tu sombra. Para morar bajo esa sombra, tienes que estar pegado a la persona. Vamos, un pequeño niño que a lo mejor en un día soleado no cuentan ni él ni su padre o su madre con un paraguas o algo para taparse del sol, aprovecha la sombra del papá, es más alto, es más grande, y el niño se puede poner pegadito a su papá para aprovechar esa sombra. Es lo mismo de los que nos está hablando aquí. Si nosotros habitamos al abrigo de Dios, si vivimos bajo su sombra, tenemos que estar total y completamente cerca de Él. Y si estamos así de cerca, podemos tener la seguridad que Él nos va a librar del lazo del cazador, que con sus plumas nos va a cubrir y debajo de sus alas estaremos seguros. También quizá si te refieres a una imagen en donde un ave protege con sus alas a sus crías, esas crías están total y completamente pegaditas al ave para poder recibir
esa protección. Entonces, si tú realmente anhelas y deseas esa protección divina, pues tienes que entender que debes de estar total y completamente cerca, súper cerca de Dios para recibir esos beneficios. Y vamos a Romanos. Ahí vemos cómo nuestra completa cercanía con Dios, pues nos lleva a poder recibir esos beneficios. Pero Pablo le habla a la iglesia en Roma y le dice que la paga del pecado en Romanos 6:23 es muerte. Entonces, tú te mantienes inclinado hacia el pecado, cerca del pecado, y en lo que vas a recibir, pues es el castigo, es la muerte. Pero dice la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si tú vienes a Cristo, si tú te acercas al Salvador, entonces obtendrás ese regalo de vida eterna. Así que, ¿qué te parece? Ahora, vamos a Gálatas, capítulo 5, versos 16 al 21. Aquí también estamos encontrando cosas maravillosas acerca de lo que son las obras de la carne y lo que es espiritual. Fíjense, aquí está hablando Pablo a la iglesia de los Gálatas. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí nos está haciendo una exhortación. Tenemos que vivir en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es en contra del espíritu. Y cuando somos guiados por el espíritu, somos guiados a la cercanía de Dios. El verso 19 dice que manifiestas son las obras de la carne. Si tú te inclinas más por obedecer a tu carne, caerás en adulterio, en fornicación, en inmundicia, en lascivia, en idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y de todas estas cosas, dice Dios, yo los amonesto, que los que las practican no heredarán el reino de Dios. Uno de los grandes anhelos del corazón de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el anhelo de Dios, pero es el hombre quien toma la decisión. O está viviendo en el espíritu, dirige su vida y anda en las cosas espirituales de Dios, o anda en las cosas carnales del mundo. Es entonces una decisión personal. Esto debemos de entenderlo al hablar de justicia. Evidentemente, tú recordarás en el ámbito en el que te hayas desarrollado, en el que hayas crecido, cuando no obedecías a tus padres o tutores, las personas que te hayan educado, pues o había premio o había castigo, ¿verdad? La Biblia presenta el castigo como una manifestación del amor de Dios. La justicia es una manifestación del amor de Dios, no como una venganza. Y eso es muy importante comprenderlo, porque evidentemente dependiendo de tu decisión personal, de a qué tienes inclinación, es que recibirás o los beneficios del amor de Dios o recibirás el castigo por haberte inclinado al otro lado. Así que, pues reflexionemos en esto, comprendamos el verdadero concepto de la justicia y yo te espero en nuestra próxima sesión para que podamos entender un rasgo más de la personalidad de Dios.